Hola de nuevo amigos y amigas de Credit Designers, como siempre yo les recuerdo, mi nombre es Cristina, arquitecta y diseñadora de interiores y hoy vamos a tener un video muy interesante y ese voy a comenzar a responderles las preguntas que ustedes me hacen por medio de los comentarios de YouTube y por medio de Instagram. Hay preguntas a las que las respuestas son muy largas y yo no tengo muchas veces ni el tiempo ni la disponibilidad de escribir tanto en estas plataformas como Instagram y Facebook, entonces vamos a aprovechar estos videos para responder preguntas muy generales que ustedes me han hecho. La primera pregunta la hace Joana Lima y me dice que cómo es la manera más adecuada de hacer un contrato de construcción. Bueno, un contrato de construcción es un elemento, es una herramienta muy elaborada y la verdad la construcción del contrato depende mucho de a lo que nuestra empresa se dedique. Pero generalmente los contratos los vamos modificando a medida que nos vamos encontrando con ciertos problemas en nuestro diario trabajar. Entonces digamos que si yo mañana me encuentro con que un cliente me dijo que esto debía estar incluido porque él piensa que debía estar incluido, entonces ya sé que para mi próximo contrato con mi próximo cliente pongo una cláusula que diga que no está incluido. Pero vamos a hablar aquí de una manera como muy general de qué deben y no deben llevar los contratos de construcción, una manera muy general porque después vamos a tener un video mucho más dedicado a esto con cada pequeño detalle. Bueno, entonces lo primero que debemos saber sobre los contratos es que nuestro contrato de construcción va a estar basado en nuestro estimado de construcción. Una vez nosotros le damos el estimado a nuestros clientes, el cliente lo acepta, entonces vamos a crear un contrato basado en ese estimado. Lo primero, una de las primeras cosas que debemos ver en el contrato es el total. ¿Cuánto va a ser el total? Digamos que van a ser $300,000. Luego de que haya un total en la parte de arriba, entonces sigue el plan de pagos. Entonces en el plan de pagos tenemos que el cliente nos va a dar una cuota inicial y si por ejemplo el proyecto es muy pequeño, entonces nos va a dar una cuota inicial, otra cuando vayamos hayamos colgado el drywall, por ejemplo, y otra cuando terminemos. O algo muy distinto, por ejemplo, es que si el trabajo es muy grande, es un trabajo de $200,000, $300,000 o incluso más grande, entonces en este caso entonces tenemos muchas cuotas. Entonces el cliente nos va a pagar una cuando la cuota inicial, después otra cuando terminemos demolición, después otra cuando hayamos terminado los roofings o la electricidad, la plomería y el aire acondicionado, después otra cuando hayamos colgado el drywall, después otra cuando hayamos instalado el piso, después otra cuando hayamos pintado, después otra y así. Entonces nosotros decidimos cuántas cuotas, pero cada cuota debe estar muy basada y muy especificada en el contrato. También lo otro es que debemos después de esto de tener los allowances, que si ustedes quieren saber qué son los allowances, ya les dejé otro video muy especificado por qué los allowances no deben de ir incluidos en el contrato y por qué se deben de mencionar en los contratos, así que los invito a que vayan y vean este video. Después de que ya tengamos nuestras cuotas de pago y nuestros allowances, también debemos de tener un apartado muy claro en donde le especifiquemos al cliente, después de que le mandemos el cobro, a los cuántos días podemos parar de trabajar si el cliente no ha hecho el pago. Eso depende de ustedes, pero por lo general podemos decir que si le mandamos el pago, le damos un deadline o una fecha límite de digamos 4 días. A los 4 días le mandamos otra advertencia de que nos pague o le volvemos a mandar el recordatorio y si después de esto a los 2 días no ha pagado podemos parar el proyecto y si después de esto a los 8 días o a los 10 días no ha pagado podemos cancelar el contrato. Entonces también debemos de ser muy claros en el contrato de cuántos días vamos a esperar para que nos paguen y a los cuántos días podemos parar y cancelar el contrato. Bueno, otra cosa muy importante que debemos de tener en los contratos son las exclusiones. ¿Qué no vamos a hacer? ¿Qué no hace parte de nuestro contrato? Por ejemplo, hay empresas en las que hacen remodelación interior pero excluyen todo lo que sea exterior, o hay empresas que excluyen el landscaping o la jardinería, o hay empresas que excluyen, por ejemplo, no sé, el roof. Entonces, lo que sea que usted no está especializado o el servicio que usted no quiere prestar, usted tiene que ser muy claro. Ahora, cosas que sí de verdad debemos excluir y que en caso de que el cliente las quiera deben de ser un change order, debe de ser por ejemplo un heavy up de la electricidad. Si ellos quieren un panel de electricidad más grande, eso sería un change order, no está en nuestro contrato. O lo mismo con el sewer del agua, si ellos quieren que se les incremente el servicio del agua
o el tamaño de las tuberías de agua que vienen desde los medidores hasta la casa. Esto también debería ser un change order, por ejemplo. Hay gente que no incluye carpetas, hay gente que no incluye cambio de ventanas, y en caso de que quieran que se les incluya, entonces sería un change order, pero debemos de ser muy específicos que esto, por ejemplo, no está incluido en nuestro contrato. Otras cosas, por ejemplo, que muchas veces no incluimos en los contratos o que no las deberíamos incluir, son, por ejemplo, los permisos e inspecciones. A cargo de quién van a estar, qué permisos vamos a pagar nosotros y qué permisos no vamos a pagar nosotros. Por ejemplo, hay permisos que varían mucho el precio, entonces podemos tener una especificación allí que dentro de las exclusiones está el pago. Nosotros podemos sacar los permisos, pero el pago del permiso lo debería pagar el cliente, y el pago de las inspecciones también las debería pagar el cliente. Entonces también debemos de ser muy claros en esto en nuestros contratos. Y sin alargarnos mucho en este tema de los contratos, pues también debemos de tener en el contrato el comienzo, el día en que se comienza o la fecha en que se comienza el trabajo, y la duración aproximada. Y debemos de ser muy específicos que la duración es aproximada, porque no podemos poner una duración fija, por ejemplo, que comencé el 1 de diciembre y lo voy a terminar el 1 de febrero, porque eso nos puede traer consecuencias legales, porque si el cliente después dice que no lo termine el 1 de febrero, sino el 3 de febrero, y viene y quiere amenazarnos con abogados, entonces debemos de tratar de librarnos de este tipo de situaciones y decir que son fechas aproximadas. También recuerden que cuando les pase esto, ustedes cuando hagan un change order en los cambios de orden, ustedes deben de incluir cuántos días se demoraron haciendo estos cambios de orden, y al final esto se le suma a la duración total del proyecto. Y para finalizar con este tema de los contratos, entonces con esta pregunta de los contratos, entonces también debemos de ser muy claros en las responsabilidades. ¿Quién tiene qué responsabilidades? ¿Cuáles son las responsabilidades del cliente y cuáles son las responsabilidades del contratista? Por ejemplo, una de las responsabilidades del cliente es pagar por los utilities o por el agua, la electricidad, y esto durante el periodo de la construcción. Una responsabilidad del contratista es mantener el lugar limpio, es, por ejemplo, instalar un toilet afuera o un party afuera para que los clientes los trabajadores no usen los baños de los clientes, y así sucesivamente. Entonces, todo lo que sea las responsabilidades del cliente y las responsabilidades del contratista deben de estar allí especificados también. Otra pregunta que me hacen muy recurrentemente en mi Instagram y aquí en los comentarios de YouTube es precisamente cómo hace un arquitecto graduado en otro país para venir a ejercer aquí en los Estados Unidos. Es un poquito complicado. Una de las maneras es trabajar 7 años bajo la licencia de otro arquitecto y después hacer los exámenes correspondientes para probar de que tengo las suficientes capacidades para ejercer mi carrera aquí, y los exámenes son costosos y un poquito complicados. Y lo otro es hacer una maestría durante 2 años en una universidad avalada por un instituto, y luego de esta maestría hacer los exámenes para así poder ejercer la carrera. Lo que hacemos muchas otras personas es no sacar la licencia, o sea, no tener la estampa aquí en los Estados Unidos, sino que cuando vamos a diseñar una casa que sea de menos de 2,000 pies cuadrados, podemos no poner nosotros un sello, sino que el ingeniero civil ponga un sello, o pedirle un favor a un arquitecto que se una con nosotros en determinado diseño para que ponga el sello en esta casa determinada. Lo otro también que podemos hacer es dedicarnos a otras cosas que no sean precisamente la arquitectura o el diseño, sino a otros ámbitos de la construcción, como por ejemplo un project manager o un administrador de proyectos. No necesitamos tener sello de arquitecto aquí para ser un administrador de proyectos, o un diseñador de interiores, o nos dedicamos a trabajar en lugares donde fabrican ventanas o lugares donde fabrican gabinetes, a diseñar gabinetes, diseñar ventanas, diseñar otro tipo de cosas, mientras encontramos el camino cómo poder ejercer nuestra carrera aquí en los Estados Unidos. Otra pregunta es como qué institución recomiendo para estudiar diseño de interiores. Yo allá atrás tengo todos mis diplomas y pues yo cuando llegué acá a los Estados Unidos decidí estudiar diseño de interiores y busqué por internet qué instituto online me ofrecía un curso que fuera muy completo, donde yo pudiera estudiar durante varios meses y que fuera teórico práctico. Y en ese sentido encontré uno que se llama el Interior Design Institute. Es un instituto de diseño de interiores ubicado en Los Ángeles, California, pero que obviamente es por internet. El curso no es muy costoso, cuesta aproximadamente unos $1,200
dura 6 meses, pues la duración en 6 meses si nos dedicamos muy bien, si no puede ser un poquito más larga. Y pues tiene 12 cursos teórico-prácticos donde nos dan la teoría, nos tenemos que leer el módulo completo y después hacer una práctica a lo que el módulo se refiere. Y pues la verdad me pareció que fue excelente ese curso. Después de eso comencé a hacer muchos otros cursos de diseño de interiores. En Colombia, por ejemplo, en la universidad donde yo estudiaba, donde estudié arquitectura, hacen cada cierto tiempo unos cursos de diseño de interiores que también son online, que son en vivo, que yo puedo hablar con los profesores y con los expertos, y también dan algunas certificaciones. Entonces ustedes deben de buscar, y también encontré algunos en internet que son gratis. Entonces ustedes pueden buscar en internet, estudiar gratis diseño de interiores, y también les salen algunas opciones donde obviamente no son teórico-prácticos, son más teóricos que prácticos, son muy básicos, pero ustedes pueden allí encontrar la información necesaria para comenzar a saber si les gusta el diseño de interiores, si se quieren de verdad dedicarse a una carrera tan bella como esta. Bueno, por acá tengo una pregunta sobre flipping, que es una pregunta muy interesante, y es cómo buscar y conseguir propiedades económicas para reparar y vender para poder hacer flipping. Bueno, esto nosotros nos la pasamos todo el tiempo, es prácticamente nuestro hobby estar todo el tiempo en aplicaciones como Zillow o Redfin mirando qué casas en los sectores en los que nosotros estamos enseñados a trabajar o que no quedan muy lejos de casa y que además sabemos que son sectores que se valorizan. Entonces nos mantenemos buscando casas allí. Lo otro es que si ustedes tienen un realtor o un agente de raíces de confianza, él les va a estar constantemente, ojalá tengan 2 o 3 agentes de raíces que constantemente les estén mandando casas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos uno y él ya sabe que como nosotros arreglamos las casas también y no tiene muchos problemas al final con inspecciones, entonces él, cuando le llega una buena casa, una casa que él ve que es buena para flipping, él inmediatamente nos la manda. Incluso muchas veces antes de ponerla en el mercado nos dice: miren, voy a poner esta casa en el mercado, está en tanto, la quieren o no la quieren. Entonces eso es una buena ventaja, tener un buen agente de raíces y agente de bienes raíces. Y también, como les dije, las aplicaciones, todo el tiempo buscar en Zillow, mirar cuánto valen las casas alrededor. Si ustedes, por ejemplo, están buscando una casa de $200,000, pongan en los filtros de Zillow que la casa cueste eso y buscan en los sectores en que ustedes quieran y comienzan a ver. Entonces, si ven una casa de 200, inmediatamente vayan a esa casa y miren a cómo están las casas alrededor, y si las casas de alrededor están más o menos unos $150,000 por encima de los 200 que ustedes van a invertir en esta casa, entonces quizás la casa sí sea una buena inversión. Bueno, otra pregunta y la última que les voy a responder en el día de hoy, muy interesante, que me encontré por acá, es un usuario que me está preguntando que qué hace con unas tarjaduras en el basement, que su basement está craqueado, tiene cracks o tarjaduras. Bueno, esto depende. Si las tarjaduras están solo, por ejemplo, en la losa de fundación y son pequeñas y no se unen y no se ven profundas y no se ven separadas, sino que se ven tarjaduras pequeñas, bueno, pues seguramente fue solo por el movimiento de la tierra, seguramente fue solo por el desgaste, seguramente fue porque cuando hicieron las fundaciones de concreto no aplicaron el concreto de la calidad necesaria, y sería algo sencillamente de poner más concreto por encima y nivelar. Ahora, si estas tarjaduras o estos cracks atraviesan mucho espacio, miden más de 2 o 3 pies de largo y se van desde la losa de fundación y atraviesan a las paredes, allí ya prácticamente hay que rehacer todo el basement. Nosotros sabemos que aquí o en cualquier edificación que tenga basement, el basement es prácticamente la fundación de la casa. Así que si el basement está craqueado totalmente, entonces la fundación de la casa está craqueada, esa casa tiende a caerse en algún momento. Entonces, en una ocasión conocí a alguien que me pidió una asesoría acerca de esto. Cuando yo fui a ver la casa tenía unos cracks gigantes. ¿Y qué tuvimos que hacer? Bueno, básicamente fue sostener el primer piso con una estructura temporal y derribar todas las paredes del basement, y rehacer las paredes del basement de una manera adecuada. Nos tocó volver a excavar, nos tocó volver a hacer fundaciones, y entonces yo sí les digo que pongan mucho cuidado. Si ustedes van a comprar una casa, la casa está barata, pero el basement tiene tarjaduras y tiene cracks,
pónganle mucho cuidado a eso, no la compren porque lo que se van a ahorrar en la casa barata que están comprando van a tener que invertir ustedes el doble cuando estén tratando de arreglar este tipo de cosas. Bueno, esas fueron algunas de las preguntas de las que me mandaron que elegí para responderles hoy. Para el otro domingo voy a dejar algunas otras preguntas y respuestas para ustedes, así que les agradezco mucho por llegar aquí hasta el final del video. Como siempre les pido que se suscriban y que le den manito arriba a los videos que les gusten. Besito para todos. Chao, chao.